Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Recordamos que el libro del Deuteronomio está conformado por 4 grandes discursos de Moisés. Nosotros en este momento estamos entrando y estamos estudiando en este tercer discurso de Moisés. Ya estamos en el capítulo 29. 29 y 30 son los 2 capítulos que en realidad toman a este tercer gran discurso de Moisés. Hay una cohesión, es decir, aquí hay ideas que se unen y le dan sentido, el 29 y el 30 principalmente. Ahora, la sección que nosotros encontramos aquí, propiamente hablando en este capítulo, es del 28 al final, 28:69, que va hasta el 32:52. Pero propiamente lo que es el tercer discurso de Moisés abarca solamente los capítulos 29 y 30. El capítulo 31 contiene las últimas disposiciones que da Moisés al pueblo para que continúe su camino hacia la tierra prometida. El significado fundamental, esto me parece que es importante volver a recordar. En el curso bíblico anterior ya hemos hablado de esta fundamentación de qué el autor sagrado nos quiere transmitir. ¿Qué es lo que el autor sagrado quiere darnos a conocer y pone, por lo tanto, ¿verdad?, en boca de Moisés? En este discurso está la frase inicial, donde encontramos ese significado. Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. Es decir, aquí estamos hablando de las alianzas, así como dice aquí. Estas son las palabras que el Señor entonces le transmite a Moisés y que Moisés debe transmitir como una alianza, un pacto. Entonces ya estamos frente a la tierra prometida. Debemos entrar y por lo tanto aquí se resume, ¿verdad? Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas. El hecho también, aquí cuando está diciendo mandó concluir,
quiere decir se realizó ese pacto, se dio ese sello, se dio esa marca o el sello, esa marca que los israelitas estaban aceptando todas las palabras que ya Moisés había dicho, todo lo que el Señor también les estaba pidiendo por medio de Moisés. Moisés como que va recordando primero en una forma de pasaje de todo lo que habían vivido. Moisés que está recordando a esta generación joven, porque recordemos que estos ya son los hijos de esa primera generación que salió de Egipto. Pues todos ellos habían quedado tendidos por el desierto, dice, o sea, se murieron por una infidelidad, como siempre existen las infidelidades con respecto a Dios. Pero ahora esta nueva generación tiene que conocer bien, y Moisés está como que preocupado y les está diciendo, bueno, cuando ustedes entren, cuando ustedes estén del otro lado del Jordán, estas son las prescripciones que el Señor les está dejando. Y así tenemos entonces estos discursos. Y aquí se hace ya un pacto, porque ya está terminando el discurso de Moisés. Le está diciendo, bueno, o terminaba por lo tanto, peñaten de ponaque, lo hagas en duce. Dice a mí, ¿están o no están de acuerdo? Hagamos un pacto, hagamos un sello, pongamos la firma. La redacción, por lo tanto, de estos capítulos refleja, aunque no de manera estricta, la forma de los tratados de alianza que estaba en uso entre los pueblos del Próximo Oriente Antiguo. En el curso anterior también estábamos tratando y hablando de de estos modelos que podemos encontrar en otros pueblos, principalmente aquel tratado del Berit, de los hititas. La influencia que nosotros aquí podemos encontrar en los estudios bíblicos es el tratado hitita de ese pueblo. Más o menos la Biblia, cuando realiza o está haciendo ese tratado Dios y el pueblo, el modelo que está utilizando es del tratado que hacían en los pueblos hititas unos con otros. Y por lo tanto, hay un prólogo histórico, primeramente. ¿Qué significa ese prólogo histórico? Quiere decir que aquí nos presenta y nos está diciendo qué es lo que había sucedido. Recuerda todo lo que el Señor ha hecho en favor del pueblo. Upeana de teoría. Esa es una fórmula que se utiliza también aquí en la Biblia. Pero entonces, la primera parte es recordar, a ver, ¿qué es lo que hizo el Señor? Primero, seamos conscientes cuáles son los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Por lo tanto, desde ahí vamos a ver por qué Dios quiere establecer este pacto. Después viene el protocolo de la alianza, donde en primer lugar se señala a quienes por parte de Israel entran en el pacto. ¿Quiénes son los que entran entonces en este pacto por parte de Israel? Primero, el Señor que hizo de beneficio, y segundo, vamos a ver quiénes entran en este pacto. Vamos a mirar un poco de nuevo del 29:9 al 14. Dice, hoy todos ustedes. Entonces aquí está quienes entran en este pacto. Hoy todos ustedes han comparecido ante el Señor su Dios. Los jefes con sus tribus, sus ancianos y sus escribas. Todos los hombres de Israel, con sus mujeres y sus hijos. Y también los extranjeros que se han incorporado a sus campamentos desde el leñador hasta el aguatero. Entonces aquí te está hablando también del extranjero. Pero nosotros sabemos que estamos huyendo de Egipto. Era el pueblo de Israel el que estaba huyendo de Egipto, ¿verdad? Que había salido. Ya hace más prácticamente de 40 años, ¿verdad? Que ellos están recorriendo por el desierto, están por entrar. Ellos están 40 años por el desierto, están por entrar a la tierra prometida. Pero aquí también en este tratado te mete al extranjero. En ningún momento nosotros encontramos así directamente que ellos se habían unido. Entonces, todo esto nos da a entender que cuando se escribe, estos son elementos independientes, decíamos también en otro momento en nuestro estudio. Y esto se está escribiendo después del exilio, por lo tanto, esta era una realidad ya del pueblo, una realidad sociológica, donde existían ya también extranjeros dentro del pueblo. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento.
El Papa celebró una misa en el Vaticano por la Jornada Mundial de los Pobres. Pudieron asistir solo un centenar de personas, entre voluntarios, representantes de obras de caridad y, por supuesto, personas que reciben ayudas de instituciones sociales. El Papa en su homilía comentó la parábola de los talentos, el tesoro que el hombre rico confía a sus siervos antes de salir de viaje. Recordó que un talento equivalía a 20 años de sueldo y que también Dios confía un tesoro a cada persona. Troppe volte, guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca. Ci lamentiamo di quello che ci manca. Allora cediamo alla tentazione del magari. Magari avessi quel lavoro, magari avessi quella casa, magari avessi soldi e successo, magari non avessi quel problema, magari avessi persone migliori attorno a me. Ma l'illusione del magari ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo. El Papa recordó que los siervos buenos de la parábola ponen en juego esos talentos en lugar de esconderlos para no perderlos. Por eso pidió a los cristianos que no tengan miedo a arriesgarse. È triste quando un cristiano gioca sulla difensiva, attaccandosi solo all'osservanza delle regole e al rispetto dei comandamenti. Quelli cristiani misurati, che mai danno un passo fuori le regole, mai hanno paura del rischio. E questi, permettetemi l'immagine, questi che si prendono cura così di se stessi da non rischiare mai, questi incominciano nella vita un processo di mummificazione dell'anima e finiscono mummie. La clave no es evitar el mal, sino hacer el bien. Para el Papa Francisco, quien se pasa la vida preocupado por sus necesidades y no por los necesitados, lleva una existencia vacía. Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante volte la domanda che si fanno tanta gente, cosa posso comprare, cosa posso avere di più? Devo andare ai negozi ad avere, a comprare. Diciamo l'altra parola, cosa posso dare agli altri? Fue una misa breve, sobria y a distancia. No hubo procesión de las ofrendas ni largas procesiones. Una ceremonia para rezar por los pobres, quizá los grandes olvidados en medio de esta pandemia. Otros años Francisco solía invitar a almorzar a los participantes. Como este año no ha sido posible, les regaló una bolsa para que cocinaran algo especial en sus casas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Sarah Winter llegó a ser una de las líderes feministas más representativas de Latinoamérica. Con apenas 20 años, fue fundadora en Brasil de FEMEN, la organización conocida en todo el mundo por sus ataques a objetivos religiosos y políticos. En esos años, era común ver imágenes de Sarah Winter con el torso desnudo, atacando iglesias o siendo arrastrada por la policía. Sin embargo, tras dar a luz a su hijo en 2015, Sarah tuvo una profunda transformación que la llevó a convertirse en defensora de los niños por nacer y a denunciar al movimiento feminista. Ella misma cuenta su historia. ¿Cómo fue tu infancia? En mi infancia fue muy dura porque las drogas destruyeron toda mi familia. Yo tengo un hermano mayor que es adicto en drogas muy fuertes como cocaína y crack. También es parte de una facción criminal muy famosa en Brasil y una de las más violentas también, llamada PCC, Primero Comando de la Capital. Cuando yo era una niña con 7, 8 años, una de las cosas que más le gustaba hacer a mi hermano era apagar el cigarro en mi cabeza. Hasta hoy tengo muchas cicatrices. ¿A qué edad decidiste irte de tu casa? Sí, con 16 años yo me sentía pronta para enfrentar a mi hermano, pero claro que no fue una buena idea. Sacó una arma calibre 38 y colocó dentro de mi boca y dice que explotaría mi cabeza. Yo tenía que salir de mi casa, entonces con 16 años él me echó de mi casa. Yo empecé a vivir en la calle con otras personas, otros hombres, otras familias diferentes. ¿A vivir y a dormir en la calle? Sí, porque no tenía otros parientes en otros lugares. Entonces, y con 17 años yo estaba ya para sobrevivir en la prostitución. Sí. Era la única manera que tenías. Yo tenía que asumir total responsabilidad por mí misma. No tenía más un padre, una madre para protegerme y cuidarme. Tenía que aprender a ser sola. El mundo de la prostitución es un mundo horrible. Algunas personas dicen que es un mundo muy fácil porque es un dinero fácil, pero digo que no es fácil. Y claro que mi destino no fue diferente como todas las chicas que están en la prostitución. Quedé también violada. Y cuando se pasó eso en mi vida, yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. Yo tenía solo 17 años. Entonces quedé completamente viciada en drogas, pero drogas legales como antidepresivos, como clonazepam, esas cosas. Vivía durmiendo todo el día. Empecé a practicar la automutilación, entonces puede ver que soy completamente cortada en mis brazos, mis piernas, tengo muchas cicatrices diferentes. En este contexto de sufrimiento y dolor, yo conocí con 19 años el movimiento feminista. Una única foto. Yo miré para aquella foto por 5 segundos y sentí que yo quería ser una feminista. Esas técnicas se llaman marketing de guerrilla. En la foto, la composición era chicas muy lindas, desnudas, estaban siendo golpeadas por la policía, pero no estaban con la cara de dolor, no estaban con expresiones faciales de dolor. Por lo contrario, estaban con expresiones faciales de fuerza, de imponencia,
estaban como luchando de vuelta, fighting back. Claro. Estaban... ¿Y vos sentiste como que te ¡Claro! podías hacer justicia? Estaba representada toda mi vida en aquella foto. 5 segundos fue necesario para cambiarme en una feminista. Escribí un correo y luego después recibí la respuesta. Ellos querían para traer la doctrina feminista para el Brasil y también toda Latinoamérica. Ellas pagaron por mi pasaje aérea. Yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo entrenada de maneras honestas y también deshonestas sobre cómo hacer para el movimiento feminista, así como los movimientos de género, movimiento LGBT, pues ser más populares en toda Latinoamérica a través de la media y de la cultura. Me fue enseñado una técnica llamada sextremismo, que es usar el sexo, el cuerpo, para chocar las personas, para influenciar los vehículos mediáticos y culturales. Our God is woman. Our mission is protest. Our weapons are bare breasts. Our tactic is sextremism. Every sextremist is well prepared physically and morally. Rule 1. Your pose has to be aggressive. Legs are straight open, keep your hands up. We don't try to attract anyone, we try to make them scared. Rule 2. Never hide your face. Keep your posture above your head. Rule 3. Don't smile, scream. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañ en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio. Estamos en este tercer discurso de Moisés, capítulo 29, capítulo 30. Estábamos hablando de esta segunda parte de la alianza, cuáles son las exigencias y las sanciones. Pero primero, nosotros entendemos que en esta segunda parte, como todo tratado del Medio Oriente, cómo se realizaban, primero se hablaba de Dios, quién era Dios, cuáles son los beneficios que Dios había realizado. La segunda parte, entonces, con quién se hacía el tratado. Y aquí nosotros vemos muy bien. Primero dice, hoy todos ustedes, se refiere a Israel. Y ahí entran los jefes, sus hijos, ancianos, escribas, todos los hombres de Israel, con sus mujeres y sus hijos. También dice los extranjeros que se han incorporado. Y esto era un poco lo que nos llamaba la atención, ¿verdad? Porque aquí te habla de los extranjeros. Si nosotros recordamos, ellos están saliendo de Egipto, ¿verdad? Todavía no entraban a la tierra prometida, estaban huyendo. Pero aquí ya te habla de una incorporación de los extranjeros. Quiere decir entonces que estos son escritos posteriores, escritos post-exílicos, decimos nosotros, ¿verdad? Donde ya existía esta situación. Es decir, donde ellos ya tenían también dentro de sus ciudades, en sus campamentos, la presencia de extranjeros. Bueno, eso es lo que encontramos aquí. Ahora, esa primera parte del tratado que tenemos aquí en el capítulo 29, este tratado que es al modelo hitita, o por lo menos del Medio Oriente, en general todos los pueblos utilizan lo mismo, se hace una evocación de las acciones divinas, una cosa positiva. Vamos a mirar un poco también esto porque me parece importante. Capítulo 29 del 1 al 8. Moisés dice, convocó a todo Israel y les dijo, ustedes han visto con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Egipto al faraón y sus servidores y todo su país. Las grandes hazañas que ustedes mismos han presenciado y aquellos signos y prodigios admirables. Pero hasta el día de hoy el Señor no les había dado inteligencia para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Interesante aquí, ¿verdad? Hasta este momento todavía ustedes no tenían los ojos para ver, la inteligencia para entender, los ojos para ver, ni oídos para oír. Con esto le está diciendo, ¿verdad?, que es ahora, en este momento, ya final, como conclusivo, que por fin nosotros estamos entendiendo.
Este es el valor entonces del discurso, ¿verdad? De este tercer discurso que ya está haciendo Moisés. Entonces es como diciéndole, bueno, peña tende poner que las etapas, porque en este bebé no entendéis, va a guatá, pejó, pero nunca entendieron esa obra milagrosa de Dios en la vida de ustedes. Con Anga, Aipotá, ya pesa caponas, a pejendu, ponas, a peja, ponas, va peñan de yara, lo ya puedo vendereje. Ahí está. Entonces comienza, ¿verdad? Ya comenzó a decir las grandes hazañas que ustedes mismos han presenciado y aquellos signos y prodigios admirables cuando ellos salieron desde Egipto, ¿verdad? Yo los hice, dice, caminar por el desierto durante 40 años. Entonces ya estamos aquí en la situación final. Estamos en esta situación en que Israel se encuentra frente al río Jordán y va a tener que atravesar el río Jordán sin que se les gastara la ropa que llevaban puesta ni las sandalias que tenían en los pies. Bueno, esta es una forma de decir, ¿verdad? La presencia misericordiosa de Dios, la presencia providente de Dios, es decir, un Dios que les acompaña en todo momento. Entonces, porque se está haciendo evocación, ¿verdad?, de las acciones de este Dios. ¿Verdad? O sea, un Dios que les acompaña siempre. Un Dios que estuvo en todo momento. Un Dios que les dio lo que ustedes estaban necesitando. No fue pan lo que comieron, ni vino u otro licor lo que bebieron, para que ustedes supieran que yo soy el Señor su Dios. La presencia entonces providente siempre. No pendevare aigoria lleva, sino que llevoía y me curi pendendie. Al llegar a este lugar, Sihón, rey de Hezbón, y Og, rey de Bashán, nos salieron al encuentro para combatir, pero nosotros los derrotamos. Voy a recordar entonces alguna de esas hazañas y heroicas, ¿verdad?, de batalla, pero no solamente por recordar la batalla como tal, sino que siempre aquí se está queriendo decir ante la situación de peligro, ante una situación que tal vez sería imposible vencer o sobrevivir a nuestras propias costillas, con nuestras propias formas de luchar o con nuestro poderío, digamos así, entre comillas, porque nosotros estábamos desprovistos de todo. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una lucha, una pelea, si es que Dios no está a nuestro lado? Es por eso entonces que aquí hay una evocación, ¿verdad?, de las acciones divinas, cómo Dios nos fue acompañando, cómo Dios nos fue dando todo. Esto me parece que es importante para nuestra vida también recordar. Es decir, la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros es una acción magnífica, ¿verdad? Es una acción grande. Normalmente nosotros olvidamos nuestro pasado. En los tratados hititas, o en los tratados que ahora nosotros tenemos aquí en la Biblia, que tienen ese modelo, ¿verdad?, de estos pueblos y de estas naciones, nosotros encontramos en primer lugar la evocación de las bondades, de la riqueza, de la oferta, en este caso, ¿verdad?, de Dios. ¿Por qué yo voy a hacer ese tratado ahora con este Dios? Primero porque soy agradecido y porque me doy cuenta que siempre me ha protegido, siempre me ha brindado todo. Y yo pienso que eso, si nosotros vamos a hacer ya nuestra aplicación directamente ahora a nuestra vida, tendríamos que hacer un poco un ejercicio, ¿verdad? Desde chiquitito, a ver, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, ahí donde estamos nosotros. Hay que ser agradecidos, ¿verdad? Es importante ser agradecidos, es mirar un poco, hacer un poco una evocación. ¿Cómo es que nosotros hoy estamos aquí? ¿O en qué momento Dios ha actuado en nuestra vida para que nosotros hoy estemos en esta situación? Hay muchos que son malagradecidos, o hay muchos que incluso ni recuerdan o ni hacen esta evocación. Piensan que todo lo han conseguido por propia fuerza, simplemente. Está bien, Dios te pide siempre el esfuerzo, Dios te pide siempre la lucha, el empeño, pero malo me aprende cualidad, tener posibilidad ya y justamente es Dios. Y es eso lo que está haciendo aquí como evocación Israel.
a través de la boca de Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. También yo fui entrenada por muchos militantes de la ex Unión Soviética. Tenían todo un plano de conquista psicológica. Sos fundadora de Femen en Brasil. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando volviste de Ucrania? 19. Sí, 19. Cuando regresé al Brasil, yo era tan popular, tan famosa, 2012, tan famosa. Yo estuve en todos los programas de televisión mais famosos de Brasil. Para se juntar ao grupo FEMEN, as militantes feministas que ficaram famosas por protestarem de Juiz de Fora pelos direitos das mulheres. A paulista Sarah Winter. Sarah foi recebida com cartazes que mostravam uma união Ucrânia e Brasil. Porque no carnaval o aumento do turismo sexual sobe para 30%. Estou ao lado aqui de Sarah Winter. Ela, como você disse, você é paulistana, né? Paulista. Quantos anos você tem? 20. Você é bem jovem, então eu entendo você porque eu já estive aí e eu entendo, não estou te criticando, só estou tentando ver um outro ponto de vista. Quantos anos você tem? 19. Mais 9? Nossa, quer vender os aninhos? Mi sueño era luchar porque las mujeres fuesen libres de toda la violencia posible. Pero quedéme por 5 años en el movimiento feminista y lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer siquiera. Las feministas no están
interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político, están interesadas en cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero. Eso es la verdad. Solo chicas como yo, que están con mucho dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más. Llegaste a hacer algunas protestas que con imágenes que dieron la vuelta al mundo, por ejemplo, frente a templos católicos. Sí, claro, porque yo estaba convencida, ellos convencieron que la iglesia, principalmente la iglesia católica, como es una iglesia con muchos hombres, es una institución patriarcal, es lo punto que une todas las desigualdades y las violencias contra la mujer. Que la iglesia católica es lo mayor enemigo de todas las mujeres y de la libertad de la mujer. Our cause is human, our God is woman, our mission is protest, our weapons are our breast, our bosom for freedom, vagina, our kingdom, our minds, our bottom, our fights. Our cause is human, our God is woman, our mission is protest. Me parece fantástico ir a la catedral, que es el símbolo del mal. Hay que ir ahí. Sí. Voy a ver si puedo hacer caca en la iglesia. Yo no tenía una familia, entonces ellas eran mi familia. Las influenciadoras, académicas, culturales, actrices, cantantes, políticas, escritoras de libros. Yo era la frente, estaba en la calle protestando, pero por atrás tenía muchas otras personas. El feminismo no es una lucha sola, es solo un brazo de todo un cuerpo que pertenece al movimiento feminista, el movimiento sin tierra o sin techo, el movimiento negro, el movimiento de los indígenas, el movimiento LGBTI de género. Hay todo un globalismo que controla estos movimientos. ¿Y cuál es el objetivo de todos esos movimientos? Claro, que es la destrucción de la familia, pero el objetivo principal, el control mundial. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Y aquí nos encontramos con este capítulo muy interesante. La primera parte, ya hemos dicho que es la evocación, ¿verdad? Del pueblo que recuerda, el pueblo que dice, bueno, el Yandeyara o Yapo escueñan en 10, ayepa. Tramba epalome eva escueñan debe. Y entonces, desde aquí, uno puede mirar y puede entender las grandezas, las riquezas, las bondades, ¿verdad?, de parte de Dios. Y esto yo decía anteriormente, en el bloque anterior, que uno tiene que ser agradecido. Uno tiene que darse cuenta, ¿verdad?, de todo lo que el Señor nos ha brindado y nos sigue brindando. El hecho de la vida ya es la primera bondad infinita de parte de Dios. Aquí le hace pensar de nuevo, porque comienza con esa introducción diciendo que nos ha liberado de Egipto. Acuérdate que Egipto y Nayepa, entonces, dentro de ese camino, después le dice cómo nos ha defendido también. Dice, ustedes vieron, dice, con los propios ojos, lo que hizo el Señor en Egipto al faraón, a sus servidores y a todo el país. Las grandes hazañas que ustedes mismos han presenciado. Oye, no yo a la conciencia. A pesar de que aquí lo que está hablando ya es una evocación simplemente. Porque también nosotros sabemos que aquí este discurso se está haciendo ¿ante quién? Ante una segunda generación. Todo esto que están aquí nunca han estado en Egipto, pero saben la historia. Este es otro elemento importante también de pasar, ¿verdad?, de generación en generación. Quiere decir que aquí entra la famosa tradición. Lastimosamente nosotros pensamos que somos los únicos en el mundo, pero estos son influencias, ¿verdad?, posteriores a Lutero, en la parte religiosa, en la parte cristiana principalmente, ¿verdad? Como pensando que solamente somos más o menos nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? Sin recordar el aspecto de la tradición. Y muchos
quieren dejar de lado lo que es la tradición. Nosotros no podemos dejar la tradición. ¿Pero en qué sentido no podemos dejar la tradición? La tradición es la enseñanza que viene de generación en generación. Es el pasaje que se hace de generación en generación. Es la enseñanza que se da de generación en generación. Le estoy dando a conocer elementos importantes, por lo tanto, ¿de qué cosa? Elementos importantes de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros conocemos y que nosotros procuramos llevarlo adelante. Son los valores, los principios elementales, ¿verdad? Que los antepasados nuestros fueron viviendo, la comunidad en este caso, porque es la iglesia, ¿verdad? Es esa comunidad que fue luchando, que fue conquistando, y es eso lo que nosotros valoramos. Nosotros no podemos mirar ahora y juzgar con nuestros ojos de ahora muchas cosas que han sucedido en el pasado. Al contrario, nosotros tenemos que mirar ciertamente los elementos positivos en primer lugar, elementos positivísimos, porque si hoy estamos aquí, tenemos que saber que lo de hoy está viniendo porque ayer sucedió algo, y antes de ayer sucedió algo. Seguramente que ellos con sus limitaciones, pero porque ellos pertenecieron a un contexto histórico de ese tiempo. Pero ellos, algo que ellos también recibieron anteriormente, ¿verdad? Pero es siempre la gracia y la fuerza de Dios que se ha manifestado. Eso significa tradición. Tradición, entonces, no es como muchas veces nos quieren vender, gente charlatana, ¿verdad? Que no reflexiona y no entiende verdaderamente lo que es la explicación terminorum, es decir, la explicación de los términos y el significado profundo de lo que es una tradición. La humanidad vive de acuerdo a la tradición. Nosotros hoy estamos dejando tradiciones. Hemos recibido, la vamos elaborando, la vamos trabajando, vamos descubriendo seguramente cosas nuevas, pero después estamos proyectando ¿en quién? En los hijos, en los nietos. Después nosotros pasamos. Nosotros quedamos, volvemos al polvo, porque eres polvo y al polvo has de volver. Pero los que vienen, las otras generaciones, de acuerdo a esa tradición que nosotros los vamos transmitiendo, eso es lo que después se va también pasando de generación en generación. Y es aquí donde en esta evocación, por eso es evocar, recordar, mirar, valorar, entender y asumir, por lo tanto, ¿verdad? Toda una tradición que se viene ofreciendo. ¿Qué es lo que tenemos? Porque toda tradición positiva siempre es lo que de nuevo se vuelve a proponer. Las tradiciones son los valores, las cualidades, e incluso muchas veces también nosotros podemos traer las cosas negativas, como toda cultura, como en todo contexto histórico, podemos traer. Lo importante es darnos cuenta, ir superando esos elementos que tal vez no fueron tan positivos. Pero atención, porque también nosotros podemos comenzar a contaminar con elementos negativos algo positivo que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, yo recuerdo que antes, dentro de una tradición, digamos eso, muchos de lo que nosotros hoy hacemos por escribanía, ya como firma acá, que esto, que aquello. Antes, yo recuerdo, por ejemplo, mi papá era una persona de palabra. Él no quería firmar que pega, que esto, que aquello. ¿Entiendes por ahí? No. Yo lo que te dije, ve a Yepota. Bueno, a Yehuaspuy, que tampona, bueno, es para la Yepota, ¿verdad? De palabra. O sea, alguien que lo que decía después hacía, ¿verdad? Hoy en día, hasta vos tenés firmado algo y después otra vez no te quiere reconocer que firmó, falsificas, ¿verdad? O sea, esas son cosas que nosotros hoy contaminamos, pero esos son valores, ¿verdad? Que vienen de la tradición. Esos son valores que nuestros antepasados, 2, 3, 4, no sé cuántas generaciones atrás, ¿verdad? Pero que eran gente de palabra, lo que se decía, se hacía. Y entonces ellos con esa palabra, ellos ya quedaban comprometidos. Bueno,
Estoy poniendo un ejemplo simplemente para entender lo que aquí nos está queriendo transmitir Moisés. Moisés entonces nos está diciendo que en estas evocaciones volvemos a recordar las cosas positivas, las cosas de palabra que recibimos de parte de Dios y que nosotros también nos hemos comprometido con Él. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estaba como tentándome apartarme, pero yo tenía ese abuelo muy grande en mi corazón y me gustaba ir a la calle, protestar. Estaba adicta en la adrenalina. Entonces con 22 años, pues tomé otra gota de agua porque quedé embarazada, estaba muy desesperada. El padre del bebé soñó, no sé dónde estaba, y yo digo un aborto clandestino. Hiciste un aborto tomando una droga, ¿no? ¿Tomaste Sí, misoprostol? sí. Yo digo que fue clandestino porque no es legalizado en Brasil, pero es el mismo método legalizado. Una doctora, una médica, me regaló con 4 comprimidos de misoprostol. Yo digo ese aborto y digo que es un dolor insoportable, es una cosa horrible, no tiene nada que ver con empoderamiento de la mujer. No hay empoderamiento cuando se tiene pedazos de su bebé saliendo de tu cuerpo. ¿De cuántas semanas estabas embarazada? Casi 12, 3 meses.
10 días después me desperté, estaba teniendo una hemorragia fortísima, mi barriga estaba hinchada, las extremidades de mi mano estaban completamente frías y rígidas. También el dolor era como si yo tenía un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo, porque tenía fuego, una ardencia muy fuerte. El olor que salía de mi cuerpo, no sé cómo describir, un olor de podre, de muerte. Yo tenía total certeza que yo iría a morir. Entonces llamé para todas mis amigas feministas con 7, 8, 9. Llamé por socorro, por ayuda. Esperé por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Desmayaba, despertaba, desmayaba, despertaba. Ninguna amiga me ayudó. Porque en Brasil no solo el aborto es crimen, pero la facilitación, la complicidad del aborto también. ¿Tenían miedo de acompañarte al hospital? Claro. Ninguna de ellas iría a arriesgar su libertad por mi vida. Dejaronme para morir. La única persona que me ayudó fue un amigo, hombre, cristiano, católico, que le llamé inmediatamente, me llevó para un hospital donde quedé internada por 6 días. Tuve que recibir muchas transfusiones de sangre. Y también recibí una noticia tan triste, creo que la peor de mi vida. El médico me dice que no era posible que yo tendría otros hijos. Estaba con muchas cosas podres. Entonces, ¿qué hay de empoderamiento en caso de morir? Cambiarme en una chica alcohólica. No hay empoderamiento en el aborto. Yo tenía pesadillas horribles porque estaba sufriendo de síndrome post-aborto. Pesadillas con los pedazos de bebé saliendo de mi cuerpo. Yo intentaba colocarlos de vuelta dentro de mí. También no era capaz de mirar para un bebé en la calle que lloraba mucho de arrepentimiento. Cuando de repente Dios me dio una cosa tan buena. Dios me regaló con una segunda chance y 6 meses después yo estaba embarazada nuevamente. Sería incoherente de mi parte continuar luchando por la legalización del aborto, porque dentro de mi barriga, dentro de mi propio cuerpo, estaba sintiendo desarrollar la vida. Dios es tan increíble, tan despierto, que me dio un hijo varón. Porque si yo estuviese embarazada de una chica, mientras no tenía apartado del feminismo. Entonces Dios es maravilloso conmigo. ¿Y ahí mismo decidiste convertirte en militante pro vida? Cuando mi hijo tenía 29 días de nacido, yo escribí un texto oficial diciendo que no quería más. ¿Y ahí fue que inclusive llegaste a pedir perdón por tus actitudes anteriores? Sí, claro, porque yo estaba convencida que a igreja era uma coisa muito mala para as mulheres. No dia 4 de outubro de 2014, eu e outro ativista do Coletivo das Tardes fizemos um protesto em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Como vocês puderam ver na foto, nós exageramos muito e acabamos ofendendo muitas pessoas religiosas e não religiosas. Durante a minha gravidez, eu tive a oportunidade de desenvolver muito a minha espiritualidade. E isso me fez pensar em como as pessoas devem ter se sentido quando eu fiz essa blasfêmia. Devem ter se sentido muito mal, muito bravas. E eu entendo. É muito difícil a gente sentir empatia pelas pessoas. Mas eu sinto agora. Mesmo tendo demorado um pouco, venho aqui engolir meu orgulho e pedir perdão a todos os cristãos e outras pessoas que eu tenho ofendido por culpa desse protesto. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo que siempre quise, que es cambiar el mundo de las mujeres. Entonces estoy feliz. Muchas gracias.
Sí, de nada. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio. Nosotros nos encontramos en este momento en el capítulo 29. El 29 y el 30 decíamos que es este tercer discurso de Moisés, ya a los umbrales de la tierra prometida, está por entrar. Aquí se hace la conclusión, se dice la palabra conclusión, pero conclusión en el sentido, aquí se pone la firma a un tratado. Este tratado es al estilo de los pueblos del Medio Oriente que se hacía en ese tiempo. Es como ir a escribanía, nos sentamos ahí frente a un escribano, ponemos los tópicos, los ítems, y luego le ponemos la firma y el sello, ¿verdad? Ciertamente que aquí es de palabra, pero es importante primero la evocación, mirar qué es todo lo que, o cuáles son todas las cosas que hemos recibido de parte de Dios. Estamos evocando, y es una cosa maravillosa, positivísima, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo por el pueblo. Entonces, profundamente agradecidos. Nos encontramos con este Dios que tanto actuó a favor de nosotros y desde ahí comenzamos a proyectarnos. Bueno, acá en la segunda partecita, ahora con quién nos demuestra. Primero, quién, que es Dios, que va a hacer su tratado, pero ahora con quién, con el pueblo, todos ustedes, y te va nombrando a cada uno, jefe de las tribus, ancianos, escribas, todos los hombres de Israel con sus mujeres y sus hijos, es decir, todo el pueblo. Y también mete aquí, dice a los extranjeros. Eso ya hemos explicado, que aquí la palabra o la figura del extranjero quiere decir que cuando se está escribiendo este libro o estos documentos, quiere decir que ya estamos, no en ese momento en el cual supuestamente ahora nosotros estamos huyendo de Egipto, ¿verdad? Sino que quiere decir que estos tratados se hacen mucho después, o esta reflexión se está haciendo ya cuando ellos están dentro de la tierra prometida, ¿verdad? Y por eso decimos que la Biblia de por sí se organiza después del exilio, después de muchísimo tiempo, cuando se comienza a evocar también y a recordar todo ese camino, cómo se hizo esa historia, cómo se fue formando el pueblo, cómo ellos leen su historia, pero desde Dios. Dice, todos están aquí para entrar en la alianza del Señor tu Dios. Esa alianza corroborada con una imprecación que el Señor tu Dios hoy hace contigo a fin de convertirte en su pueblo y ser tu Dios, como te lo ha prometido y como lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí termina entonces ese versículo 12. Pero qué interesante, ¿verdad? Una frase bastante larga, pero en esta frase hace una síntesis muy buena, ¿verdad? Primero dice que todos aquí están los que van a entrar en la alianza. Todos ustedes, ya te nombró, ¿verdad? Y ahí entran toditos prácticamente cuando te dice luego todos los varones, todos los hombres de Israel te dice, con sus mujeres y sus hijos. Más que eso vio que quieren, ¿verdad? O sea, todo lo demás ya es en Buipama, ¿verdad? Jefe de las tribus, ancianos, escribas, etc. Mira, ya es para darle hermano un resalte, ¿verdad? Resaltar y decir que tenemos que comprender que aquí es todo el pueblo que se compromete. Y al revés, no es simplemente también los jefes o no son simplemente los escribas o mira ya pueda cuea lleva esperante. Interesante el tratado con el Señor. Aquí tendríamos que mirar también cómo hacemos nosotros, no en el sentido simplemente religioso, ¿verdad? Porque en nuestro contexto histórico, el tratado que nosotros hacemos con el Señor significa, ¿verdad?, de todo un pueblo, significa las cosas positivas que el pueblo va asumiendo, las cosas lindas, como hicimos en la evocación, que ahora va asumiendo y entonces nos vamos comprometiendo con Dios, ¿verdad? Y aquí entran todos, pero teniendo en cuenta a todo el pueblo. Por eso vuelve a decir, ahora todos los que están aquí, para hacer esta alianza con el Señor tu Dios, corroborada con una imprecación,
con una imprecación corroborada. Porque se acuerdan de las maldiciones, ¿verdad? Una imprecación, atención, nosotros vamos a hacer este tratado, nosotros vamos a poner este berit, esta alianza, este pacto. Pero lo que significa, ahora vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo se hacían estos tratados, cuál es la estructura de este tratado. Primero la evocación, luego se dice con quién se hace el trato, pero después entonces se ponen las cláusulas. Y esto es lo que va a ser interesante. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Con qué cosa el Señor se está comprometiendo de acompañarnos, de estar a nuestro lado, de defendernos, etcétera, etcétera? Pero también de parte de nosotros, es decir, del pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo también se compromete a hacer con respecto a Dios? Y ahí entonces está la firma final. Y dentro de eso, atención, te pone esta cláusula que aquí te está diciendo, con una imprecación, te dice aquí. Es decir, que al final de todo te va a poner y te va a decir también, bueno, dayaya poino upea, atención, o atañana y rayo. Es decir, aquí cuando uno no cumple una de esas cláusulas, ciertamente que después la consecuencia es negativa. La consecuencia es negativa sobre nosotros mismos porque nos fuimos hombres, pueblo de palabra. Hicimos nuestro berit, hicimos nuestra alianza, pero apenas ya pues, naña cumplir peñan de yarandía. Bueno, y justamente sigue, ¿verdad? Entonces ahí cuando dice con todo, como lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, vuelve a rememorar aquí. Ahora les toca a ustedes, así como yo hice, dice el Señor, ¿verdad? Con Abraham, con Isaac y con Jacob, ahora les toca a ustedes. Ustedes que son sus descendientes, ustedes que son su pueblo, ustedes que han caminado, ustedes que vieron todas las maravillas y hazañas que hizo el Señor, entonces pegan ahí te gona. Apenas bella pona. Pero aníquena la pelle pareiti, pela la parejina de, ¿verdad? O sea, lo que ustedes están diciendo ahora, o lo que ustedes están asumiendo ahora, o lo que ustedes se comprometen en este momento, tenemos que cumplirlo, porque atención que hay también una imprecación detrás de esto. Esta alianza, dice, corroborada con una imprecación, corroborada con una imprecación, no lo hago solo con ustedes. A que vean. Lo hago con aquel que hoy está aquí con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con aquel que no está. A que vean. Esto es más lindo todavía, ¿verdad? Porque entonces Moisés dice que aquí entran todos, los de esa generación, de ese momento, y esta alianza que va a continuar entonces también de generación en generación. El que está aquí y el que no está todavía aquí, pero que en el futuro estará también. Esta alianza es entonces perpetua. Queridos amigos, concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir sobre este tema tan interesante del capítulo 29, sobre este berit, es decir, sobre esta alianza que el Señor nos propone hoy. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.